Dios te bendiga a ti, querido y amado hermano, que me hace este comentario, y a todas las personas que nos escuchan. Dice este comentario: nota, en la religión católica, así como en la mayoría de iglesias, siempre habrán inconsistencias por causa de las doctrinas, pues teniendo la palabra de Dios, le hacen más caso a los dogmas, o más valor a los dogmas. Queridos y amados hermanos, yo quisiera partir compartiéndoles lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 6. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, vamos más allá, avancemos, queridos y amados hermanos. Entonces, algo muy importante, ¿tenemos la palabra de Dios? Sí. ¿Tenemos la doctrina? Sí. ¿Tenemos los dogmas marcados en lo que conocemos como el catecismo, la doctrina de la Iglesia Católica? Pero no es que el catecismo sea otro libro, otro evangelio, otro, no. El catecismo es la doctrina, es el magisterio de la Iglesia y es Biblia pura. ¿Sí? Biblia pura, tematizada. Cada tema explicado bajo la revelación, porque un dogma es una verdad de fe revelada. Debemos también entender que la Iglesia siempre, desde el principio, ha estado en unidad con el Espíritu Santo. Por eso, si la Iglesia saca un dogma bajo la luz de la palabra de Dios, todos los dogmas, todos, cada uno de los dogmas de la Iglesia están bajo la luz de la palabra de Dios y revelado al magisterio, porque el Espíritu Santo está ahí obrando en la Iglesia. Por eso nuestro Señor primero dice que Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y luego dice que no los dejará huérfanos, sino que pedirá al Padre que les envíe a otro, al Espíritu, y que el Espíritu los guiará a toda verdad. Por eso la gran conclusión que saca Pablo es que la Iglesia es base y columna de la verdad. Entonces, queridos y amados hermanos, no es que en la Iglesia se le dé más importancia a los dogmas o que la Iglesia tergiverse un dogma o algo así. Es que en el protestantismo es muy diferente, queridos hermanos. En el protestantismo cada persona lee la Biblia y la interpreta. Por eso hay más de 100,000 iglesias con doctrinas diferentes, interpretaciones diferentes, porque en el protestantismo cada uno toma la palabra de Dios y le da su propia interpretación, y no hay nadie que lo refute, porque es la interpretación de cada una. Entonces cada persona monta su iglesia, tiene sus ovejas, interpreta la escritura como bien le parezca y le da a conocer esa doctrina, esa interpretación, y mucha gente les cree. En el magisterio de la iglesia es muy diferente. Cada dogma lleva mucho tiempo y todo un concilio se reúne para dialogarlo, para debatirlo. Entonces no es simplemente que un dogma es porque a una persona se le ocurrió y de ahí surgió el dogma. No, eso no es así en la iglesia de Dios. Pero bueno, quiero enfatizar este espacio donde la persona dice: en la religión católica, así como en la mayoría de iglesias. Queridos y amados hermanos, la Biblia solo me habla de una sola iglesia. Una sola iglesia, la iglesia de Dios. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola. Hechos 20:28, velad por vosotros y por el rebaño de Cristo, en que el Espíritu Santo os ha dejado como obispos para apacentar una sola, la iglesia de Dios. Una sola. Lo que pasa es que muchas personas confunden la terminología iglesias, la confunden con denominaciones. Cuando San Pablo
o la misma carta del Apocalipsis de San Juan nos habla de iglesias, nos está hablando de 7 comunidades a las que San Pablo escribe y las 7 iglesias de Asia, las 7 comunidades. No son denominaciones. Recordarles que el 7 significa plenitud, la totalidad. Recuerden que católica significa la totalidad, ¿sí? Universal. Entonces, queridos y amados hermanos, eso es importante. La Biblia solo me habla de una sola iglesia con comunidades en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando San Pablo dice a la iglesia o la comunidad que está en Roma, carta a los romanos, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso, todos son comunidades dentro de una sola iglesia. Hace poco tuve un diálogo con un protestante que me hablaba que todas las iglesias eran de Dios, que todas, ¿sí? Que es creer en Cristo y ya, como nuestro Señor, ¿sí? Y que la iglesia somos los que hemos creído en Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo se sabe que no conocen nuestra fe? Ni siquiera han profesado nunca el credo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En nuestra profesión de fe ya se cree que Cristo es nuestro Señor, ¿sí? Ahora, queridos, todas las iglesias, si todas las iglesias como denominaciones fuesen de Dios, la palabra de Dios tendría que cambiar. Ya nuestro Señor Jesucristo no diría, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tendría que decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré una de mis iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 20:28, los obispos pastorean la iglesia de Dios. Tendría que decir, los obispos pastorean una de mis iglesias, una de las iglesias de Dios. Entonces, eso tendría que cambiarse muchas cosas, como Efesios 3:21 que dice, a Dios sea la gloria en la iglesia. Tendría que decirse, a Dios sea la gloria en las iglesias. Entonces, queridos hermanos, que las personas fundan iglesias todos los días y que quieran meterse dentro de la iglesia de Dios y que quieran que la iglesia católica, iglesia de Dios, sea una iglesia más, eso es manipulación de las mentes para que sus iglesias cobren valor, cobren importancia. Pero eso es mentira, queridos hermanos. Eso es un engaño. Cristo no dejó sino una sola iglesia hace 2000 años y dejó a Pedro, que es el Papa, pastor general de toda la iglesia. Y anuló, como dice Hebreos 9, del 5 en adelante, anuló todos los sacrificios antiguos, dejando y estableciendo uno nuevo, su sacrificio, su cuerpo y su sangre en la cruz, y nos los dejó en el pan y el vino como una conmemoración a ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces, reitero, queridos hermanos, solo existe una sola iglesia. Y hay mucha gente que por el desconocimiento dice, bueno, es que estas personas aquí son cristianas y estas personas aquí son católicas. Cuando estoy en un diálogo o cuando estoy en una predicación, la gente me dice, ¿eres cristiano o eres católico? Y yo les digo, ¿eres persona o eres un ser humano? Queridos hermanos, la iglesia de Dios es una, porque Cristo edifica una sola iglesia, porque Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y una cabeza solo tiene un cuerpo. Es una, es santa porque su fundador es santo, y todos estamos llamados a ser santos. Es cristiana, porque es la iglesia que Cristo dejó hace 2000 años, y porque es el cuerpo de Cristo. Es católica porque tiene una misión universal, o sea, es para todas las naciones. Es enviada a todo el mundo y a toda criatura. Es apostólica porque nuestro Señor andaba con sus discípulos y les dio el nombre de apóstoles y les dijo, vayan y hagan más discípulos. Es apostólica. Y es romana porque el líder de la iglesia, que es el apóstol Pedro, murió crucificado boca abajo en Roma, y sobre la tumba está la catedral de San Pedro, que conocemos como Vaticano. Donde esté Pedro es el líder de la iglesia, porque Jesús le dijo que pastoreara a sus corderos y apacentara a sus ovejas. Bendiciones y hasta la próxima.